Buenos días, gracias por estar con nosotros en este jueves. Gracias por acompañarnos en Hechos AM de Canal 12. Estamos listos junto a Katy y Carlos Artiga para llevarles a ustedes las informaciones. Como siempre, comenzamos con notas, como le llamamos nosotros, light, ¿verdad? Carlos, Katy. Buenos días, Romeo. Buenos días, Carlos. Contenta igual de estarnos acompañando. Es jueves, ya casi finaliza la semana, pero estamos aquí tempranito para traerles las noticias. Así es. Mañana. Yo siempre le digo hoy un pasito al fin de semana. Es jueves con B, bueno, jueves. Que se me estaba saliendo salvadoreño. Jueves. Con las J salvadoreñas se me estaba saliendo. Bueno, jueves con B de viernes y con el cafecito listo, mire, ya va usted para arriba a enfrentar estos 2 últimos días de la semana laboral, Romeo. Ya mañana viernes y muchos descansan sábado, ¿no? Sí, así es. Y así es que esperamos desde ya que la pase bien este fin de semana, ¿no? Aunque falta todavía mañana. Bueno, comenzamos con las informaciones. Déjeme contarle que decenas de adultos mayores participaron en la tradicional caminata del año desarrollada, mejor dicho, por la Fundación Salvadoreña para la Tercera Edad, para conmemorar el mes dedicado al adulto mayor, así se llama, ¿no? En este sector de la sociedad. El evento tuvo lugar en el Parque Cuscatlán, donde los participantes bailaron, disfrutaron del quiebre de piñatas, degustaron de una serie de eventos que realizó precisamente esta institución. Esta nota se la presentaremos con detalle más adelante aquí en Hechos AM, pero qué bueno que estas personas, los adultos y no tan adultos, porque ahí estoy viendo algunos también que ¿cómo se llama? Que todavía no han llegado a esa etapa, pero que estaban acompañando sin duda a sus familiares. Bueno. Vamos a las informaciones. 3 jóvenes fueron asesinados en el oriente del país, al parecer ajusticiados por sujetos vestidos de negro. El informe completo con nuestro aliado TVO. Como si se tratase de un operativo policial y con vestimenta negra. Así llegaron varios sujetos a la casa de sus víctimas al cantón Aguasarca. Les identificaron y luego se los llevaron. La incertidumbre se apoderó de la familia y dieron aviso a las autoridades. La búsqueda comenzó desde tempranas horas de quienes hasta la media mañana de este día eran desaparecidos. Con el correr de las horas la noticia llegaba. 3 eran los cuerpos que se habían encontrado al interior de un pozo en el caserío La Bolsa del cantón El Guayabal. 3 cadáveres. El primero responde a Franklin José Alemán Guevara, de 16 años. El otro es Ronnie Aldair Urías Romero, de 19 años. Y José Adonai Flores, de 16 años. Los 3 son residentes en Cantón de Aguasarca de aquí San Miguel. Por los rastros encontrados en la escena, el crimen habría sido cometido cerca de donde fueron encontrados los 3 cuerpos. Esto, según las autoridades. Fueron ajusticiados cerca del lugar del pozo, para ya luego, una vez fallecidos, tirarlos al pozo. ¿Cómo fue que localizaron, señora, a estos jóvenes? Alguien que pasó y encontró rastros de sangre, a raíz de que fue una noticia acá en el caserío de que había unos desaparecidos. El hecho podría estar relacionado a un ajuste de cuentas, pues la versión policial dijo que 2 de las víctimas eran miembros de una estructura criminal. Podría ser una nueva forma de operar de los contrarios, ¿verdad? Ya que tenemos conocimiento de que al menos 2 de los fallecidos pertenecían a la MS. Las autoridades trabajan ahora en descifrar el móvil de estas muertes, pero lo que llama más la atención es la nueva forma de operar, pues ya son 3 los casos en el oriente del país en donde se repite la forma de dar muerte a las víctimas. Atención a la siguiente información. En un hecho confuso, al parecer, un hijo de un militar, la madrugada de este jueves fue atacado por varios sujetos cuando se conducía en su vehículo entre la calle El Mirador y la calle República Federal de Alemania en la colonia Escalón. Y un hombre de 61 años murió precisamente por varios disparos en Sierra Morena, Soyapango. Veamos a continuación los detalles. Llegamos al lugar donde quedó este vehículo, en la calle El Mirador y calle República Federal de Alemania de la colonia Escalón. Soldados llegaron al lugar y también vehículos blindados. Al parecer se nos dijo que la persona que viajaba en este carro es un hijo de un militar de alto rango. Él iba acompañado de 2 personas, quienes eran su seguridad. Sujetos armados abrieron fuego contra ellos, muriendo uno de los guardaespaldas y lesionando al supuesto hijo del jefe militar.
El otro seguridad repelió el ataque. La persona lesionada fue trasladada hacia un hospital. La fiscalía no dio información, así como este subinspector. Todo se manejó con total hermetismo. Y en otro hecho violento, un hombre de 61 años de edad fue atacado en el interior de su negocio. Según la fiscalía, varios sujetos llegaron y le dispararon varias veces. Se trata de Ángel Álvarez González, que residía en la colonia Sierra Morena 2, calle San Jacinto. Son 4 sujetos desconocidos que ingresan al negocio, disparan contra el propietario, él presenta múltiples disparos de arma de fuego y pues obviamente fallece en el lugar. ¿Por qué? ¿Cuál es el móvil que se maneja? Por el momento no tenemos una teoría definida. No se sabe si es por extorsión o por algún tipo de relación que tuviese con personas del lugar, eso sí no se lo puedo definir. Los habitantes dicen que la zona donde se dio el homicidio es acechada por grupos criminales. Este es un informe de Herbert Vázquez. El ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador reaccionó a la decisión del programa de voluntarios estadounidenses de los cuerpos de paz de retirarse del país por motivos de seguridad, justamente por la inseguridad que se vive en El Salvador. Ningún miembro de los cuerpos de paz ha tenido ningún incidente aquí en el país. Es una decisión temporal y es una decisión que obedece a una valoración global. Sí es sabido que han tenido que tomar estas decisiones porque en otras latitudes, sobre todo en el continente africano, hubo incidentes en los últimos tiempos. Bueno, vamos a saludar a nuestros compañeros en la radio 104.5. ¿Le saludamos, Carlos? Sí, seguro. Yo ya voy a llegar por ahí. ¿Sí? En unos cuantos minutos. Vas a saludar en persona. Entonces. Ya llego a estrechar la mano de Manuel y a Roxana también. Sí, también. Pero por ahora los adelanto saludándolos desde acá. Ahí está Roxana, mira. Muy contenta como siempre, al igual que Manuel Burgos, para conversar con nosotros. Hola Roxana, Manuel, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Contentos de que hoy es jueves. ¿Y ustedes qué tal? También, ¿no? Estamos pues ya en el jueves con B de viernes, ¿verdad? Llegando justamente casi al final de la semana laboral. Compañeros, ¿qué nos cuentan? ¿Tienen ustedes ya información precisa, ¿verdad? Sobre este tema de la fórmula que nos ha tenido ocupados a nosotros todos estos días. 12 más TUTV más 104.5 igual a... Ya descubrieron algo ustedes importante de esto, ¿no? Exactamente, el dato que tenemos es que hay que estar pendientes del lunes 18 a las 8 de la noche porque vamos a conocer la respuesta a esta fórmula, a esta sumatoria de la que hemos estado hablando durante todos estos días. Así es que todos a estar pendientes. A estar pendientes porque la fórmula se convierte en Descúbrelo este 18 de enero a las 8 de la noche, así que no se pueden perder. Nosotros vamos a estar muy pendientes, claro. Pero sentimos que cada vez nos vamos acercando más a la fecha. Bueno, nosotros hemos pasado muchos días con la intriga de no saber qué significa la fórmula 12 más TUTV más 104.5. Hoy por fin nuestros compañeros nos dan una pista, ¿no? Y nos dicen, bueno, ya también nosotros la sabíamos, la habíamos dicho también, que la pista es igual a lunes 18 a las 8. Próximo lunes 18 a las 8 de la noche. Sí. Así es. Buenos días, Roxana, buenos días, Manuel. Muy bien, saludos para ustedes también. Un gusto, bueno. Siempre, como yo digo siempre, lo único que podemos garantizar y decir, Carlos, es que el resultado, el igual, va a ser una buena noticia, una excelente noticia. Es algo muy importante. Tengo la impresión de que va a ser algo muy importante para los salvadoreños y para nosotros también. Así es que nos vamos a mantener pendientes de esa fecha y de esa hora. Estamos hablando lunes 18 a las 8. Pausa, regresamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Las extorsiones o la extorsión es un flagelo de la delincuencia que viene golpeando a la población desde hace más de una década. Uno de los sectores más afectados son los transportistas, no solo por los millones de dólares que pagan los empresarios mensualmente, sino por las víctimas que dejan los ataques contra este sector. Raquel Herrera nos amplía la información. Si tú le niegas, ¿verdad?, ese dinero,
Es como que tú estés sentenciando a muerte el que no le pagó a esa criatura. Esa es la realidad que vive el sector transporte en el país. En los primeros 13 días del 2016 se han registrado 5 ataques armados, en los que 4 personas han muerto y otras 5 han resultado lesionadas, hechos vinculados directamente a la extorsión. No solamente siembran terror en el empresariado, sino que en los obreros, y por consecuencia siembran temor a los usuarios. Y ellos mandan los mensajes para sentir temor, por eso te dejaba a la opinión pública un 30% que podrían ser otras causas que conlleven a estas muertes, pero un 70% sigue siendo el dinero. En el país existen al menos 10.500 unidades del transporte colectivo registradas, por las que los empresarios pagan al menos $2.1 millones mensuales para que los grupos criminales las dejen operar. De acuerdo a las autoridades, la raíz de ese problema está entre las mismas personas que laboran para este sector. Se han infiltrado demasiados pandilleros. Ese es el problema más grave que nosotros le vemos al sector transporte. De ahí nace el hecho de a veces de tener ellos temor a denunciar, porque adentro de sus mismas empresas tienen motoristas, tienen cobradores, tienen despachadores y aún más hay hasta empresarios que están involucrados con pandillas. Del país, la zona paracentral es la que más extorsiones paga y la que ha registrado el mayor número de ataques según los empresarios. Las autoridades aseguran que trabajan por disminuir el impacto de este delito. En 2014 tuvimos 110 detenidos. Y el año pasado 122. Es bueno hacer ver a la población y específicamente al sector transporte que de esta cantidad de detenidos que nosotros realizamos, el 90% de todas las personas detenidas por el delito de extorsión terminan en condena. Opiniones divididas tienen los empresarios y las autoridades referente a la solución para que la delincuencia deje de atacar al sector transporte. Lo mejor es militarizar y por ende declarar la guerra, pero tiene que ser el ejército. Militarizar, no. Lo que se necesita es una depuración interna de todos sus trabajadores. El 2015 cerró con casi un centenar de empleados del transporte colectivo asesinados. En lo que va de este 2016, varias unidades del transporte han parado labores por amenazas o ataques armados de grupos criminales. La PNC insta a la población que se está siendo víctima de extorsión denuncie al 2511-1111. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. Gracias, Raquel. Por cierto, 30 unidades de la ruta 11B permanecieron guardadas ayer luego que los empleados decidieran paralizar labores tras el ataque de uno de sus motoristas el pasado martes en la autopista a Comalapa como mecanismo de presión para el pago de la extorsión. El paro es de carácter indefinido por temor a las maras quienes estarían acosando a los trabajadores de esta ruta de San Marcos que hace su recorrido desde el kilómetro 9,5 de la autopista Comalapa hasta pues la capital. Hasta la segunda avenida sur. Bueno, Alejandra Canales, nuestra compañera, tiene información al respecto. Trasladamos en este momento la señal hasta donde ella se encuentra. Nos cuentas dónde estás, Alejandra, dándole seguimiento a este importante tema para todos los usuarios que ocupan esta ruta. Alejandra, buenos días. Hola Carlos, buenos días, así es, buenas noticias para los amigos televidentes. Pues hemos monitoreado el trabajo de la ruta 11B aquí sobre la autopista Comalapa, en donde me encuentro específicamente en los contornos de la Terminal del Sur. Desde ayer en la tarde se nos confirman que han restablecido labores. Esta mañana están trabajando sin ningún inconveniente. Repetimos, la ruta 11B Microbús, tras 2 días de paro de transporte por ataque a uno de sus empleados, ha restablecido labores y pues todos los usuarios que vienen de Santo Tomás, que vienen de San Marcos y que la utilizan, no van a tener ningún inconveniente esta mañana. Hemos visto pasar varios microbuses y es muy buena noticia sin duda alguna para usted, amigo televidente. Repetimos, la ruta 11B ya está circulando. La que sí tiene problemas todavía es la ruta 41A, los afectados son en Soyapango, pues desde ayer están en paro de transporte debido a amenazas de pandillas. Lastimosamente el transporte colectivo debe de sufrir y pasar estas situaciones y los empleados pues deciden guardar las unidades ante el temor.
mucha precaución a usted, amigo televidente, busque vías alternas o opciones alternas, mejor dicho, si tiene problemas con la ruta que usted utiliza. Esa es la información que tenemos desde aquí de la Terminal del Sur. Importante también, quiero decirte, antes de que volver la señal contigo, que el tráfico vehicular aquí en la autopista Comalapa está bastante libre, no hay mayores inconvenientes a esta hora, cuando son las 6:20 de la mañana, al menos en mi reloj. Y finalizo con esta imagen, ahí tienen la ruta 11B trabajando sin ningún inconveniente, abarrotada de usuarios. Esta es la información que tengo, compañeros. Alejandra, gracias. Una pregunta nada más, entonces, ¿podemos recapitular cuáles son las rutas que a esta hora para los amigos que van a salir de casa dentro de poco se encuentran en paro o que no están funcionando o que están funcionando de manera irregular? La única ruta que hoy a esta hora tenemos reportes que no está trabajando es la ruta 41A. Esa hace su recorrido de Soyapango al centro de San Salvador y esa es la que desde ayer ha decidido paralizar labores debido a amenaza de pandillas. La otra ruta, que era la que tenía afectación también, era la ruta 11B, pero ya vieron de que hoy ya está trabajando con normalidad aquí para todos los amigos que vienen de la zona sur o que viven aquí en la zona sur de San Salvador. Muchas gracias, Alejandra, por el informe. Ya nos queda entonces muy claro que solamente esta ruta, la 41, como tú decías, es la que está de momento sin funcionar. Gracias, saludos, nos reencontramos más tarde. Bueno, vamos a más información. El presidente de la República planteará a Estados Unidos mejor trato para los compatriotas que se encuentran ilegalmente o indocumentados en ese país. Esta propuesta la hará hoy en Guatemala en el marco de la reunión del Triángulo Norte con el vicepresidente de los Estados Unidos. La petición la hará el mandatario Salvador Sánchez Serén este jueves al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Ciudad de Guatemala. El canciller de la República dijo que junto a este último país y Honduras tienen agendado discutir avances de la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad, financiado por la nación norteamericana para frenar la migración. Partimos con el presidente a la toma de posesión del presidente Morales en Guatemala. Y al mediodía tenemos una reunión, los presidentes del Triángulo Norte, el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Jimmy Morales y el presidente Salvador Sánchez Serén, con el vicepresidente Biden y sus respectivos equipos de trabajo. Esta reunión es para hablar sobre la implementación de la Alianza para la Prosperidad. Como saben ustedes, el 16 de diciembre se aprobaron $750 millones para implementar el plan. El presidente Sánchez Serén abogará porque se mejore el estatus migratorio de miles de compatriotas. Hugo Martínez lamentó que las redadas masivas por parte de las autoridades migratorias estadounidenses desatan pánico, destruyen el tejido social y no solventan el problema. El presidente quiere hacer un planteamiento más de fondo, que ya lo hemos venido haciendo público en el sentido de que cualquier operación de ese tipo no va a resolver la situación migratoria. La única solución sostenible, duradera, es la reforma migratoria integral para los que ya están en Estados Unidos y la ejecución de planes como el Plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte para los que están en los países de origen. El canciller salvadoreño le pidió a los Estados Unidos ser más coherente con los compatriotas ilegales tras referirse al apoyo que brinda, por ejemplo, a cubanos que ingresan de la misma forma a esa nación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cusco. Ante las deportaciones y redadas en los Estados Unidos de inmigrantes o indocumentados centroamericanos, representantes de varias organizaciones sociales relacionadas a la defensa de los derechos humanos de los migrantes dieron su postura ante las acciones realizadas por los Estados Unidos. Aseguran que el caso de los salvadoreños, las instituciones deben apoyar a estas personas al igual que lo están haciendo con los cubanos indocumentados que buscan llegar precisamente al país del norte. Nosotros vemos que esto es una gran contradicción. Mientras se detienen los centroamericanos, los cubanos encuentran el paso libre por México. Entonces, demandamos los mismos derechos para todas las personas que transitan por México. Y por otro lado, también nos preocupa que más de 10,000 niños, niñas y adolescentes van a ser deportados en los próximos meses desde Estados Unidos.
El canciller de la República calificó de exitoso el plan piloto de cruce por el territorio de 180 cubanos provenientes de Costa Rica y que se dirigen rumbo a los Estados Unidos. Afirmó que se evalúa el ingreso de un segundo grupo, aunque aclaró que se requerirá de mayor organización. Con esta operación, El Salvador busca contribuir a dar salida a la crisis migratoria de los cubanos. Lo que sí es evidente es que hemos comenzado a resolver el problema y que la operación piloto fue un éxito. ¿Cuándo va a ser la otra operación? Bueno, eso depende de la evaluación que hagamos. Nomás se complete todo el tramo de la operación piloto, vamos a tener una reunión de evaluación. Todos tenemos ideas, el canciller de Costa Rica tiene ideas, nosotros tenemos ideas. Bueno, una noticia muy importante para todos los amigos que nos están viendo en Estados Unidos, en Canadá, en el extranjero, es que Cancillería presentó el sistema de solicitudes de pasaportes en línea para ciudadanos salvadoreños en el exterior. El canciller Hugo Martínez explicó que a través del portal www.pasaportes.gov.sb los connacionales podrán ahorrar tiempo en el proceso de obtención del documento. La medida será implementada a futuro en el país, así que estar pendientes. Con que entren a la página web, entren al portal de pasaportes, llenen la información, carguen la documentación escaneada y ya con eso hagan una cita para ir a firmar, a tomarse la fotografía y recibir su pasaporte. Esta, como tú dices, es una buena noticia. Ya la gente no tendría que ir a los consulados, sino más bien desde su casa. El trámite al menos, ¿verdad? Ajá, adelantas el trámite. Sí. Vamos a revisar lo que está poniendo en su cuenta de Twitter. Anda, es importante también, mire, porque es un aviso. Se espera que el servicio en estas zonas se restablezca, dice a propósito, ¿no? Dice la zona debido a problemas eléctricos en el sistema del río Lempa y el sistema zona norte. El servicio deficiente en algunos sectores de el Gran San Salvador. Ahí están algunas de las zonas mencionadas: San Salvador, Santa Tecla, Soyapango y Ilopango, entre las zonas afectadas que tendrá ANDA, ¿no? Ajá. Sí. Ya lo mencionaba, entre las zonas afectadas se encuentran algunas colonias de San Salvador, Santa Tecla, Soyapango y Ilopango, y se espera que el servicio en estas zonas se restablezca posterior a las reparaciones que se están haciendo. O sea, mañana dice que estaría... Sí, mañana al mediodía, viernes. Mañana viernes. Bueno, esperemos. Ojo, entonces, porque estamos hablando de grandes sectores: San Salvador, Santa Tecla, Soyapango e Ilopango. Solo San Salvador hay una gran cantidad. Bueno, hasta el Trébol desplazamos la señal en este momento. Vea cómo estamos trabajando. El chico que mueve el plato está ocupadísimo hoy porque nos movemos ahora hasta la zona del Trébol donde está Azucena Sandoval para reportarnos qué está sucediendo ahí, el tema del tráfico y tantas otras cosas. Azucena, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya lo decías, es información del tráfico sobre la carretera que conduce hacia Santa Tecla en las cercanías del Trébol. Aquí, como podemos ver en las imágenes, hay un tráfico bastante fluido, sin mayores inconvenientes. Un poco más atrás hay una parada de buses, sin embargo, esto no está generando inconvenientes. Este es el panorama que se puede observar en los carriles que van hacia la zona de Santa Tecla. Al otro lado de la arteria también es el mismo panorama, sin mayores complicaciones. Es el carril que va hacia la zona del centro de San Salvador. Podemos ver en las imágenes que justamente los buses hacen una parada frente a una pasarela y por supuesto dejan a las personas para que la puedan utilizar. El llamado es a que no traten de cruzarse esta arteria, ya que los vehículos van a una gran velocidad y no arriesgue su vida, así que a utilizar esta pasarela. Compañeros, es el panorama que vemos a esta hora de la mañana, un tráfico sin mayores complicaciones, ya lo decíamos, en los carriles que van hacia la zona de Santa Tecla y los carriles también que vienen de la zona occidental. Bueno, gracias. Cuidado ahí, Azucena, que usted está muy cerca de donde están pasando los buses, no la vayan a pasar golpeando, o sea, es un poquito para el lado. Y gracias por el reporte del tráfico a esa hora, y vale nuevamente reiterar la invitación de Azucena a utilizar la pasarela. Es increíble cómo vemos a veces, Romeo, Katy, personas cruzándose la calle con la pasarela metros, nada más. Bueno, y luego vemos las tragedias también, ¿no? Que suceden en la calle. A veces también abajo de la pasarela y cruzando por la calle, no por no subir a la pasarela, ¿verdad?
Claro, hacemos, señores, una pausa comercial, regresamos en breve. El vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, está aquí en los estudios, ya conversaremos con él en breve de diferentes temas de interés nacional. Señores, gracias por continuar con nosotros. Es un gusto estar en contacto siempre con ustedes todas las mañanas. Son las 6:30. Vamos a comenzar precisamente la entrevista con el vicepresidente de la República. Óscar Ortiz está con nosotros. Bienvenido, vicepresidente. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Romeo. Quisiera saludarte, sobre todo en la apertura de este año 2016, de desearte lo mejor a ti por el enorme compromiso que has venido asumiendo por muchos años con el pueblo salvadoreño, por supuesto a todo el equipo de Canal 12. Y un saludo especial para toda la familia salvadoreña. Muchas gracias, vicepresidente. A ver, ahora mismo que estamos haciendo la introducción, la presentación de este programa, me recordaba precisamente sus proyecciones a propósito del año nuevo, ¿no? 2016, sus proyecciones en materia económica, en inversión. No quiero decir que usted tenía una bola de cristal, pero bueno, un poco bastante acertado, diría yo, en términos del crecimiento que logró el país. Vicepresidente, en esta entrevista vamos a hablar de ese tema, pero vamos a hablar también sobre lo que pareciera ser un clamor de la gente, de alguna manera, ¿no? Cambios que se podrían venir en el gabinete de nuestro país. Vamos a hablar un poco también sobre lo que está pasando y lo que titula hoy, por ejemplo, uno de los periódicos de nuestro país, dice, mire, que Estados Unidos estaría diseñando un programa para darle oportunidad a los, dice, refugiados por la situación de delincuencia en nuestro país. Yo no sé si el término es el más adecuado y si se puede hablar de refugiados aquí al interior, ¿no?, de nuestro país. Pero comencemos con el tema económico, con las proyecciones que usted hizo en su momento, que a la base supongo tenían documentos importantes, ¿no? Bueno, Romeo, al inicio del año tú me invitaste también a este programa y tuvimos al menos unas 2 entrevistas en este espacio. Y siempre nos ocupamos una buena parte de la entrevista de revisar el tema económico, las proyecciones del año 2015. Hubo algún momento en distintas entrevistas que me decían, bueno, aquí el único o de los pocos optimistas es el vicepresidente, porque todos tenían una especie de proyecciones bastante negativas en materia del desempeño económico del país para cerrar el año 2015. Habíamos terminado el año 2014 con un promedio del 2% de crecimiento. Las proyecciones que teníamos a partir de los datos tanto del Fondo Monetario, del Banco Mundial y también los datos nuestros del Banco Central de Reserva, entre mínimos y máximos que andaban por el 2.2 y 2.8, que era el máximo. Y lo que más se acercó a todo ese desempeño fueron las proyecciones nuestras. Incluso las instancias internacionales tuvieron que revalorar sus datos un poco en el tercer trimestre. Ajustarlos de alguna manera. Sí, ajustarlos, pero lo bueno que en términos positivos, ¿no? Que eso generalmente no suele suceder tan a menudo, pero aquí lo importante es que nosotros estamos registrando un crecimiento por encima de los últimos 7 años. Estamos hablando de que el tercer trimestre cerró con un 2.6 y la actividad del cuarto trimestre, que es la más intensa, pues sobre todo por la demanda al consumo interno, por toda la actividad que se cierra en términos de la inversión pública, en términos también de cierre de la inversión privada. Nosotros ya hemos hecho un primer cierre junto con el Banco Central y hemos dicho que la economía está en un promedio de 2.5. Si uno toma en cuenta los promedios de América Latina, nos ubicamos en la tabla media de América Latina por encima de 12 países de América Latina, especialmente países importantes de América del Sur y también del resto del Caribe. Además, todas las tendencias nos decían que las señales que estábamos recibiendo era que estábamos creciendo en nuestras exportaciones. Hemos terminado como el país con un crecimiento más positivo en relación al año anterior de nuestras exportaciones, siendo nuestro principal socio los Estados Unidos. Casi la mitad de nuestras exportaciones van para los Estados Unidos. Es importante ese mercado. Y a propósito, si hay una contribución que tenemos que seguir generando en ese papel de socios de Estados Unidos, El Salvador, es seguir generando ventanas para que nuestros productos puedan tener un mayor impacto en los Estados Unidos. Y la otra buena parte de nuestras exportaciones tiene que ver con Centroamérica, especialmente con Honduras, con Guatemala, que es importantísimo, y el resto de Centroamérica en menor cuantía con Nicaragua, con Costa Rica,
hemos abierto mercados importantes a China, a Taiwán, que también tuvimos que ir a hacer una visita de promoción de nuestros productos y también de atracción de inversiones. Tú sabes que el sector construcción es el que mejor desempeño mostró de los últimos años. Veníamos de varios años de tasas de decrecimiento del sector construcción. Agarramos el año pasado con -9, ahora hemos cerrado con una cifra positiva este año 2015 en materia de construcción. Y además de esto, creció la inversión privada nacional, hay un crecimiento importante en la inversión internacional directa, que es un tema que hay que tener cuidado, pese a los problemas de violencia que estamos teniendo, que ahora representa un costo promedio, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central, ya no del 11.5, sino casi acercándose al 16%, a 16 puntos en relación al PIB. Pese a todo esto, la inversión extranjera directa está cerrando con una formación bruta de casi 900 millones al cerrar este año. Estamos arriba ya de los 800 millones y yo estoy convencido que vamos a cerrar muy cerca de los 900 millones, que es superior a los últimos años, especialmente al año anterior. Pero además yo creo que es importante también decir que teníamos el indicador en materia de inversión pública, que esto ha sido bien discutido. A mí me ha correspondido generar las presiones positivas por delegación del presidente de la República, no solo en mi tarea de vicepresidente, para tareas complementarias y como equipo con el presidente, sino también en mi responsabilidad como comisionado presidencial para la inversión pública y privada. Tú sabes que estamos cerrando con más de 713 millones la inversión del año 2015. Hemos crecido 10 puntos porcentuales en relación al desempeño de la inversión pública del año 2014 y ahorita estamos cerrando con uno de los 2 porcentajes mayores de los últimos 6 años. Si uno toma en cuenta que ahora hemos tenido más de 700 millones ejecutados en la inversión pública, ahí están esos proyectos. Tú ves cómo está estos grandes proyectos en materia de logística, la inversión que hemos hecho en el aeropuerto, la inversión que hemos hecho en Puerto de Acajutla, la inversión que estamos haciendo en carreteras, la supercarretera que estamos desarrollando de Sonsonate a Acajutla y que va camino también a La Echadura, por ejemplo, toda la modernización que estamos haciendo de redondeles claves, como son el redondel Maferrer y el redondel Naciones Unidas. Por ejemplo, la primera etapa del Citrán, que está terminando exitosamente y que la vamos a cerrar por completo este año. Y además una cantidad de obras claves que estamos haciendo a lo largo y ancho del país. Tanto el sector, la inversión pública como la inversión privada han contribuido a que estemos cerrando un año positivo y que se presente como una buena base de recuperación económica sostenida de nuestro país, que se ha traducido en más empleos. Si uno nota que todo crecimiento económico se traduce en más empleos por la demanda de obras públicas y más empleos por la inversión privada. Nosotros en términos formales estamos cerrando con más de 10.000 nuevos empleos, sin tomar en cuenta la cantidad de empleos temporales que se han movilizado por la demanda del sector construcción, por la demanda del empleo en la zafra de caña, por la demanda de empleo temporal en las cortas de café, que también tanto las exportaciones de café como de caña de azúcar tuvieron un desempeño importante a pesar del factor de la sequía que vivimos. Entonces, de hecho, estamos hablando de un año bueno que nos permite decir que los desempeños que tenemos previstos para el año 2016, este año, Romeo, son mejores. Es decir, estamos planteando un crecimiento mayor en el año 2016 que en el año 2014, que en el año 2015, y veníamos de una situación crítica ya por el 2008-2009, con un decrecimiento de -3. Y ahora la economía en los últimos 10 años mostró un crecimiento promedio de 1.9, y ahora estamos rompiendo techos, llegando a 2.5, y esperamos nosotros llegar este año, al próximo año, si no hay ningún factor extraordinario externo, a los 3 puntos, al promedio de 3 puntos de crecimiento que habíamos planteado en nuestra propuesta por parte del presidente. Y solo te cierro esto, ojalá
sigamos contando con los factores externos favorables, como el caso de los combustibles, por ejemplo. La tendencia, todo apunta a que la tendencia te dice que así va a ser, bueno, digo, por lo menos la tendencia, todos los datos dicen 2015, 2016, vamos a seguir con precios bajos a nivel de los precios del petróleo, especialmente los derivados del petróleo, y además también la economía de Estados Unidos sigue mostrando una recuperación, una sanidad importante. Las remesas, Romeo, las remesas crecieron, que por arriba de 2.6%, que es importante. Entonces, casi todos los indicadores, pero esto no es solo porque hemos crecido 2.5, un poquito, sino el tema es que hemos comenzado a hacer un giro en toda nuestra matriz productiva. ¿Cuáles son los sectores que están teniendo mejor desempeño? Sector construcción. ¿Cuáles son los sectores? El sector textil, el sector calzado, el sector aeronáutico, que es importantísimo. Vea, sectores como los servicios de comunicación a distancia, conocidos como call center, que ya recogen más de 20.000 empleos directos y especialmente para jóvenes, que es importantísimo. Y las adecuaciones que hemos estado haciendo al sector de la agroindustria. Entonces, cierro diciéndote, el año 2016, la tendencia es que prevemos un mejor desempeño. Estamos hablando de casi las proyecciones de 800 millones que tenemos previsto invertir en el sector público, en operaciones estratégicas como la ampliación del aeropuerto, ¿verdad? Como continuar con grandes proyectos a nivel logístico, a nivel de caminos, de carreteras, especialmente el gran proyecto para San Miguel, que es el paso a desnivel. Es importante la operación que vamos a hacer con el ferry, que esperamos en los primeros meses. Ponerlo ya en marcha, ¿no? Sí, sería la primera carretera marítima. Qué interesante. A ver, para quienes gustan de los números, de las encuestas y todo eso, ¿no? Es que el crecimiento, tal como usted lo dice, refleja precisamente eso, ¿no? Que hay una mejora, digamos, aparentemente una situación de mejora en la economía de nuestro país, y las proyecciones, usted lo está diciendo muy bien, las proyecciones para el año 2016 pues son más optimistas todavía. Explíqueme si ustedes han hecho este análisis, qué está pasando. Es decir, ese crecimiento que es bien importante, que es muy significativo, el dinamismo de estos sectores que es muy significativo, que usted ya los enumeraba, ¿por qué no lo está percibiendo la población de acuerdo a las encuestas? Vamos a los números. Sí, es lógico. Solo para tener algunos elementos, la encuesta reciente de la UCA refleja que el 48.9% de los salvadoreños dice que la situación económica del país siguió igual en el año 2015, ¿no? Mientras que el 46.1% considera que la economía empeoró. Pero vamos un poco más allá. En el 2016, según los resultados de la encuesta, el 60% cree que habrá un deterioro de la economía. A esto voy. ¿Será que de repente están faltando políticas de distribución de esta mejora? Políticas que hagan sentirle a la población este beneficio económico. Bueno, ahí hay tres factores que acuerdas de que esto es un tema de percepción. Y la percepción también termina siendo un buen campo de la realidad. Y es que realistamente hay que entender que la percepción de los ciudadanos a través de estudios de investigación se refleja, primero porque históricamente en la última década, para poner un tiempo, un parámetro, nuestro nivel de crecimiento ha sido bajo. Y el nivel de demanda y el nivel de la expectativa de la gente sigue siendo por arriba de esos crecimientos y de las ofertas positivas que ese crecimiento te da para responder a las demandas y a las necesidades de empleo de la gente, y no solo de empleo, sino también de salario digno. Segundo, aquí tenemos que hacer un punto de quiebre. Generalmente las noticias que la gente percibe muchas veces no son en el plano positivo, sino en el plano más negativo. Ahí tenemos que hacer un viraje de país, porque ciertamente si queremos que El Salvador tenga una perspectiva de mayor visibilidad en el mundo, de mayor visibilidad en el mercado norteamericano, por ejemplo, antier me reuní con el embajador de Canadá. Si queremos tener una mejor visibilidad en mercados como el canadiense o en los mercados asiáticos, tenemos que lograr que la marca del país sea mejor proyectada y tenga unos escenarios donde los actores internos, más allá de profundizar y de vivir la democracia, pongamos en el centro la marca positiva de El Salvador, hablar bien de nuestro país. Siempre yo te decía, y he dicho esto en las entrevistas,
más allá de las diferencias que tengamos entre la izquierda, la derecha, o aquellos que no se ubican en ningún campo de estos dos escenarios, más allá de todo eso, al país hay que ponerlo en el centro de manera positiva, no para negar los problemas que tenemos. Todos los países en el mundo tienen problemas y nosotros no somos la excepción, pero no por eso dejan de vender la marca positiva de su país. Entonces creo que ahí, a nivel interno y a nivel externo, necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Y por el otro lado, sin duda alguna, el tema de los impactos de los últimos años del factor de la violencia, quieras o no, también te crea unas sinergias negativas de incertidumbre, y entonces tenemos que tratar de hacer que en los próximos años nuestra economía, la oferta de empleo, la actividad productiva, las iniciativas de inversión privada lleguen lo más cercano a las comunidades. Es que ese es el punto. ¿Se ha revisado esa parte, vicepresidente? Digo, partamos de que hay una mejora económica, ¿no? Pero bueno, ¿a quiénes les está llegando esa mejora económica? Por eso digo, ¿cuáles son los instrumentos y las políticas que tiene el gobierno para hacerle llegar? Bueno, por ejemplo, estamos hablando del salario mínimo. Ajá. Por eso es que toda Centroamérica, de hecho, la región centroamericana en este año es la que ha tenido mejores desempeños de crecimiento económico en América Latina. Tiene que ver, pues nosotros somos importadores netos de productos derivados del petróleo. Sudamérica ha sufrido mucho por estos precios, pero más allá de cualquier situación, nosotros estamos tratando de aprovechar en la región estas condiciones. Y entonces, por ejemplo, hay discusiones del salario mínimo en Honduras, en Nicaragua, en Guatemala. Nosotros estamos en una discusión porque no basta crecer económicamente. Muchos países han crecido económicamente y no han mejorado las condiciones de su familia. Correcto, ese es el punto. No han mejorado las condiciones de empleo. Hay quien dice, pero ¿por qué la inversión se está yendo para África, o por qué se está yendo para tal país? Si allá están regalando hasta la tierra y no cobran impuestos. Sí, bueno. Pero es que no, crecer por crecer económicamente no es un objetivo en sí mismo. Es una meta clave para poder reforzar la sostenibilidad de tus políticas públicas en materia de inclusión social, en materia de desarrollo social y en materia de cómo dotar a la familia, de cómo dotar a los niños, a los jóvenes, de aquellos instrumentos que son claves para una mejor calidad de vida. Entonces, ahí tiene que funcionar las políticas de redistribución. El tema que las políticas de redistribución muy difícilmente funcionan si estás teniendo permanentemente crecimientos económicos negativos o si estás teniendo una economía que cada vez es más débil o menos fuerte. Entonces nosotros necesitamos garantizar que en los próximos 5 o 10 años nuestra economía sea fuerte, sea una economía cada vez soportada más sobre resortes propios, aprovechando el contexto internacional, pero una economía con capacidad de redistribuir. Y la capacidad de redistribuir tiene que ver con salarios justos, con salarios dignos, con elevar tu capacidad productiva y con elevar tu capacidad competitiva. Y en esto nosotros ahora hemos puesto sobre la mesa la necesidad de actualizar el salario mínimo. ¿A $300? Sí, hay dos planos que son 250, está lo rural y lo urbano. No hacer tanta ya distinción. Yo creo que ha llegado el momento, sobre todo en una economía dolarizada. Yo siempre he dicho a la gente, nosotros estamos creciendo sobre la base de ser una economía dolarizada. Nosotros no tenemos ahora el factor de el colón se retiró totalmente, no tenés ya la maquinita de estar tirando billetes. El resto de países en toda la región lo tienen. Por eso no hay política monetaria en ese sentido. No, sí, y bueno, siempre tenés un manejo de política económica, pero la política monetaria, como se ha conocido tradicionalmente, fue prácticamente quitada del escenario a partir del año 2000 con la dolarización. Entonces terminamos como uno de los países con menor inflación en toda América Latina, pero por el otro lado también hay una situación de costos de la economía. O sea, crecer en una economía dolarizada como la economía salvadoreña siempre es un poco más difícil. Claro. O sea que el crecimiento que estamos teniendo nosotros, yo le llamo crecimiento puro, porque tiene que ver nada más con productividad y competitividad, y por eso es importante que ahora todos, no se trata de unos contra otros. La posición de nuestro presidente, de nuestro gobierno en este caso, es que si logramos adecuar, actualizar los salarios mínimos de manera justa en el campo y en la ciudad, vas a estimular la demanda interna y vas a generar una posibilidad
de que este crecimiento económico poco a poco también vaya buscando un campo de redistribución Pero que sea efectivo, ¿no? Es decir, y que no tarde, supongo yo, no debería tardar mucho en llegarle a la gente. A ver, ¿cuál es el principal instrumento de distribución de la riqueza que tiene nuestro país? Es el presupuesto general de la nación, ¿ya? Bueno, cuando crece el presupuesto y hay más plata para el Ministerio, por ejemplo, de Salud, de Educación, etcétera. Mira, o para las alcaldías mismas. Siempre hemos dicho, digamos, y ese es un principio, la mejor contribución de los ciudadanos y ciudadanas de un país es tener una cultura del pago de sus impuestos. Porque la gente dice, no, yo aporto socialmente como empresa, yo aporto socialmente como persona que tengo solvencia económica. Sí, pero el primer principio de solidaridad, el primer principio de aportar a tu país es pagar tus impuestos. Y luego viene, además de pagar tus impuestos, es que el país tenga unas políticas públicas que puedan direccionar correctamente, a partir del diagnóstico de nuestro país, las grandes prioridades. Y son las que el presidente ha expresado y tenemos en marcha en el plan quinquenal, que es una apuesta dirigida al tema de educación y una apuesta dirigida al tema de salud. O sea, además de potenciar nuestro crecimiento económico para generar más y mejores empleos. Entonces, ahí tenemos 2 puntos: más inversión en educación, más inversión en salud y contener y revertir el tema de los crímenes y el tema de la extorsión. Porque ahora el crimen y la extorsión se te presentan como frenos para un crecimiento económico más acelerado. Y lógicamente es un tema de los últimos, que se acumuló en los últimos 15 años, y ahora lo tenemos que revertir. Y ahí tenemos 2 variantes en las cuales este año vamos a tratar de golpear con mucha más fuerza. Yo te había dicho también que el tema de seguridad iba a ser un tema duro, que iba a ser un año difícil, porque decidimos enfrentar directamente a esta estructura criminal. Y eso nos ha generado incluso la pérdida de más de 60 héroes y heroínas de la Policía Nacional Civil, de los miembros del Ejército, y esta batalla va a continuar, porque tenemos que lograr revertir en el transcurso de este año y el próximo los niveles de crimen y de extorsión que están generando un alto costo, no solo a la economía nacional, sino a la economía familiar. Claro, ya vamos a hablar, vicepresidente, de eso precisamente, pero antes de irnos a la pausa, que ya me están diciendo que vayamos a la pausa, a ver, qué interesante eso, ¿no? Es decir, hay un crecimiento económico, hay un presupuesto general de la nación que cada vez se va fortaleciendo más, digo, por los impuestos que se pagan, por las contribuciones, etcétera. Probablemente eso significa más recursos para las escuelas, para los paquetes escolares, uniformes, etcétera. Pero también hay otros elementos que el Ejecutivo tiene que revisarlos, yo no tengo ninguna duda que se están revisando, y me gustaría escuchar de usted hacia dónde se puede enfocar esto y qué margen más le queda al Ejecutivo para poder hacer, digo, esta maniobra. Me estoy refiriendo al tema de los subsidios. Que la gente dice, mire, es cierto, ¿no? Hay gente que todavía puede, que está recibiendo subsidio y que puede pagar. ¿Tiene miedo el gobierno o está haciendo de verdad el análisis? Mire, es que hay 200,000 salvadoreños que hay que sacarlos probablemente de este subsidio, que en realidad lo están recibiendo en este momento, pero que no lo necesitan. ¿Se está haciendo ese análisis también para el ahorro, vicepresidente? Mira, esto es importante. Y además a la gente hay que hablarle con mucha franqueza. El presidente tiene esa característica, este servidor también, o sea, lo hacemos con el respeto debido. ¿Sí? La política de subsidio va a seguir. No, claro. No, sí, pero vamos a continuarlo, de manera focalizada. Debe tener subsidio el que lo necesita. A eso me refiero, específicamente. El que lo merece, sobre todo en 2 sectores que son claves: el agua y la energía. Son 2 servicios básicos importantísimos que debemos de llevarlos hasta el último rincón del país, pero que tenemos que garantizarnos que la gente que tenga dificultades o que sus ingresos mínimos no le permitan absorber este tipo de costos como parte de un conjunto de costos que tiene en el marco de la canasta básica. Entonces el gobierno, en su política de redistribución y de apoyo a aquellos sectores más vulnerados desde el punto de vista social y económico, tenemos que seguirlos asistiendo.
para darnos un tiempo de cómo activarlos y cómo la gente ya después pueda pasar a un mayor nivel de capacidad de ingresos. Pero también tenemos que ser claros. Imagínate si yo te dijera, vamos a subsidiar el consumo telefónico. No sé, nunca, digamos que nunca ha estado subsidiado. Y sin embargo tenemos 9,5 millones de teléfonos en el país. O sea, nosotros tenemos un promedio de casi de un teléfono y medio por ciudadano. Eso es fuertísimo si uno se pone a comparar a nivel de América Latina como promedio. Quizás somos de los países de mayor demanda promedio por persona de teléfonos celulares. Y está bien, y está bueno eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener cuidado en que nosotros no podemos seguir subsidiando a aquellos que pueden pagar los servicios, sobre todo por la estructura de ingresos que ya está establecida. Y la pregunta es, ¿los hay todavía? Pues sí, los hay, y eso es lo que estamos perfeccionando, incluyendo en la demanda de gas. De acuerdo. Conocido como el gas. El gas licuado. El gas licuado, en el tema de energía y en el tema de agua, donde hemos hecho rectificaciones en los últimos meses. Señores, hacemos una pausa comercial. Cuando regresemos, mire, hay tantos temas que deberían... Sí. Por ejemplo, en este tema de la ley de probidad que fue aprobada recientemente en la Asamblea Legislativa y que ya fue paralizada prácticamente, es un tema interesante conocer la opinión del vicepresidente de la República. Usted está ansioso, yo sé, igual que su servidor probablemente, de conocer, ¿no?, si van a haber cambios o no van a haber cambios, que yo, sinceramente y a fuerza de ser honesto, creo que en su momento de alguna manera se tergiversó un poco lo que dijo el presidente de la República, y usted puede buscar las declaraciones para que vea que no me lo estoy sacando de la manga de la camisa. El presidente dijo, vamos a revisar si es necesario hacer cambios en el gabinete de gobierno. Si es necesario, nosotros lo vamos a anunciar. Nunca dijo que iban a haber cambios, ¿no? Así... textualmente, no sé si el vicepresidente tiene esa misma información, pero de todas formas se podrían venir algunos cambios, creo yo. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Óscar Ortiz, vicepresidente de la República, está conversando con nosotros esta mañana. Es inevitable preguntar, vicepresidente, este tema sobre los posibles cambios y por dónde podrían venir los cambios en el gabinete de gobierno. Siempre es normal que se dé este tipo de situaciones, entiendo, ¿no? Pero hay gente y hay buenos sectores y que creo que con justa razón están haciendo un clamor importante específicamente en el tema de seguridad pública. Algunos dicen, mire, el cambiar a una persona no cambia sustancialmente la situación, pero de todas formas quiero escuchar su opinión respecto a este tema. Bueno, estamos cerrando 1 año y medio de gestión de este quinquenio y el presidente, como es lógico, en todas partes del mundo, realizamos una evaluación al final de año. Estamos cerrando los temas de proyección para el año 2016. De hecho, ya hubo un primer gabinete de gobierno para poder trasladar de cómo cerramos el año 2015 y cómo estamos abriendo con las grandes apuestas del año 2016. Y el presidente ha dicho, así lo trasladó, que estaba revisando la posibilidad de hacer algunos cambios y efectivamente hay que esperar. De seguro que en los próximos días, en el marco de antes que cierre este mes, vamos a conocer del presidente mismo los resultados de ese nivel de evaluación del presidente, de su equipo de trabajo y también las propuestas posibles que se deriven de ese cierre del balance 2015 y de cómo el presidente, como sucede con todos los presidentes, pueda afinar su equipo y tratar de impactar mucho más en aquellos sectores o tratar de mejorar desempeños en ciertas áreas que son importantes de cara a las metas que tenemos planteadas. Aquí lo importante es que el presidente tiene el enorme compromiso y nosotros como parte de ese equipo de cumplir las grandes prioridades que tenemos con la gente. Por ejemplo, este año vamos a masificar el programa de un niño, una computadora, vamos a llevarlo
a un par de miles de centros escolares. Vamos a lograr que este tema se pueda expandir de manera fuertísima, y esto va a implicar un cambio en el circuito escolar, va a implicar un cambio gradual de relación alumno, maestro, maestra, y va a implicar un cambio importante del niño o la niña en relación a los nuevos instrumentos de la tecnología para la formación y para la educación. Y además, en el tema de salud, estamos con el esfuerzo de hacer llegar a lo más cercano los servicios de salud a lo largo y ancho del país. En esto la reforma va caminando, hay unas inversiones importantísimas que están planteadas para este año en materia de construcción de importante infraestructura, tanto a nivel del Seguro Social como a nivel del Sistema Nacional de Salud Pública. Y por el otro lado, el tema que ahora se ha vuelto la mayor prioridad de corto plazo en la percepción de los salvadoreños, que es el tema de seguridad. Y aquí... ¿Esa es la deuda, la debilidad más fundamental? Yo diría que no voy a utilizar un concepto que tiene que ver con el término que tú has utilizado. Es el tema más complejo que tenemos. Más complejo, sobre todo porque es un problema estructural del país. Tenemos ya sobre 15 años que todos los años se nos presenta como la situación mucho más complicada, y ahora es cierto, cerraron los crímenes a la alza, pero hay que tomar en cuenta, porque hay que también decirle al pueblo salvadoreño, mucho de estas cantidades de personas fallecidas o muertas por una acción que podemos utilizarla como una acción violenta, tiene que ver con esta escalada de respuesta que los cabecillas de las pandillas iniciaron para tratar de presionar para que el gobierno cambiara su estrategia o tratara de virar en su política. Pero eso no va a suceder. De hecho, una buena cantidad de estas personas que han sido reportadas dentro de los homicidios son cabecillas de pandillas o son personas pertenecientes a grupos ilegales, a este tipo de redes que han venido atentando por años contra la seguridad personal y comunitaria de los salvadoreños. ¿Hubo una reacción de los líderes de pandillas? Claro que sí. Ok, ¿no? Vicepresidente. No digamos que no son líderes, porque el concepto de líder es otra cosa. Pero... Cabecillas, ¿no? Como quiera llamarles. Vicepresidente, analicemos ese punto. Esta reacción se da precisamente en los últimos, prácticamente el último año. A ver, esto puede tener dos lecturas. Una es, vea usted, hay una reacción porque fracasan las políticas del gobierno, o hay una reacción porque en realidad se puede aplicar el dicho, ¿no? Cuanto más oscuro está es que más va a amanecer, es decir, se da un enfrentamiento directo con las pandillas, porque otros podrían decir la reacción es producto del fracaso de las políticas del gobierno. Te voy a decir que hay dos cosas que tenemos que ser bien francos, y nosotros como gobierno la hemos evaluado. En los últimos 15 años hubo un déficit de políticas públicas para enfrentar y contener la expansión de estos grupos que atentaron y atentan permanentemente contra la vida de los salvadoreños. O sea, no se les puso la atención del caso, se abordó de una manera muy, pero muy limitada, muy parcializada, y en algunos casos incluso de manera muy mediática. Esto nos costó caro, porque lejos de contener esta acción expansiva, esta organización de estos grupos que han venido afectando la calidad de vida de los salvadoreños, no tuvo los resultados que se esperaban. Y por el otro lado, hubo un enorme déficit de políticas para masificar la prevención, para generar muchas más oportunidades, porque el tema de la violencia no solo es un problema de represión, el tema de la violencia sobre todo es un tema de oportunidades, de cómo, si uno quiere alejar a los chicos, a los niños, a las niñas, y uno quiere alejar a la familia de la violencia, tienes que trabajar con la familia.
tienes que crearle un entorno más adecuado a la familia, en materia de educación, en materia de salud, en materia de deportes, tienes que hacerlo en materia también de nuevas formas de integración comunitaria, que es básicamente lo que estamos impulsando en el marco de este quinquenio, y tienes que trabajar también en un nuevo formato de identidad cultural, sobre todo por la enorme migración masiva que tenemos en los últimos 30 años. Hay que tomar en cuenta que la tercera parte de nuestro país está en los Estados Unidos. Imagínate cuánta familia segmentada, el rompimiento que se provocó desde los años 80 hasta esta fecha de la familia salvadoreña, producto de las migraciones masivas. Entonces, nosotros tenemos que retomar una política y una estrategia, que es la que estamos impulsando, que tiene dos grandes componentes. Por un lado, el tema de masificar las políticas de prevención y de cómo lograr que los niños, los jóvenes, tengan una liberación de energía positiva en unos nuevos entornos. Y eso implica mucha inversión, que es la que estamos tratando de desarrollar y hay que seguir consolidando. Pero por otro lado, tenemos que tener una estrategia de contención, de reversión, que es lo que estamos haciendo. Y eso implica un nivel de mayor confrontación con estos grupos, y eso implica perseguirlos, eso implica golpearlos, eso implica desarticular los cabecillas de esta estructura, eso implica cortar la cadena de mando, eso implica cortarles su ciclo de fortalecimiento económico, implica romperles la ruta de cómo se genera el financiamiento para mantener la estructura. ¿Pero eso se ha estado haciendo o no se ha estado haciendo? Bueno, lo estamos haciendo, lo que pasa es que apenas llevamos de esto un año. Y entonces hay que tener un sentido también de tiempo, no un problema de 15, 20 años. No. ¿Es poco un año? Sí, es que es poco, sí. Bueno, para la dimensión del problema que tenemos es bien poco. Ahora, yo siempre he dicho, va a ser duro, está siendo duro. La pérdida de más de 60 miembros de elementos de la policía y del ejército es una situación muy dura. Imagínate a la familia, a los hijos, y va nuestro reconocimiento a la Policía Nacional Civil y a los miembros del ejército, que realmente su comportamiento ha sido no solo heroico, sino altamente profesional. Pero claro, solo la policía y el ejército ellos no tienen la única responsabilidad. La responsabilidad la tenemos todos, no solo de ayudar a nuestra policía y a nuestros miembros del ejército, sino también de ser protagonistas en esta situación. Y por eso es que hemos empezado a movilizar todos los recursos. Este año vamos a meter muchos más recursos para la prevención y la represión del crimen. Este año vamos a seguir persiguiendo a los cabecillas. Y yo estoy convencido que a pesar de que tenemos, como tú decías, una situación complicadísima en materia de números de crímenes, pero nunca antes habíamos tenido un nivel de persecución y de una estrategia en marcha para golpear y desarticular al crimen como ahora. Lo que pasa es que nos va a tomar un poco de tiempo. Oiga, vicepresidente, a propósito de este tema, ya para ir pasando a otros, ¿no? Es que, como usted dice, hay que hablar francamente, ¿no? Y de verdad, para muchos suena contradictorio cuando se dice, mire, el camino es el correcto. Por eso hacía yo el símil y recordaba este refrán, cuanto más oscuro está es que ya va amaneciendo, ¿no? Pero de todas formas están aquellos que dicen también, mire, esta cifra de homicidios que se reporta diariamente tiene a la base el fracaso de las políticas. Pero de todas formas es importante, digo, contrastar esto con los números. El discurso de que se va bien con los números que reflejan, por ejemplo, los primeros meses de este año, ¿no? En cuanto a la cantidad de asesinatos. Sí. No, yo te dije una situación difícil, complicada. No he utilizado la palabra porque hay que, digamos, siempre dije, yo me acuerdo cuando estuve en las entrevistas contigo, siempre te dije, va a ser un año difícil en este tema. Porque el poner en marcha una estrategia, porque aquí solo tienes dos caminos, digamos en términos, o seguir consintiendo esto que ha venido teniendo 15 años de acumulación, de crecimiento y de fortalecimiento, como una célula dormida y que se despierta cada vez que necesita activarse o alimentarse. Y el otro camino era enfrentar este tema para contenerlo y revertirlo. Entonces el tema de contención y de reversión
es el que está en marcha, pero no es como lo que ha pasado en muchos países. Tenemos problemas de seguridad en todo el mundo, lo que pasa es que son problemas distintos, lo que acabamos de ver en Francia hace poco, el tema de los Estados Unidos con las escuelas, claro. El tema de México ahora con el narcotráfico, el tema que tenemos en Honduras y Guatemala. O sea, no, el tema no es una excepción, lo que pasa es que nuestro tema es un tema bien específico, que es la estructura de pandillas, que también tiene a su base un fuerte componente social, de exclusión social, pero también ha tenido una enorme fragilidad y debilidad en materia de respuesta institucional. Vicepresidente, vamos a ir con Alejandra Canales a propósito, ¿no? Pues este año tampoco va a ser la excepción, supongo que es un año que ha comenzado, bueno, no supongo, las cifras lo dicen, un poco complicados, la cifra de homicidios y vamos a esperar que este año ojalá las políticas sean más efectivas. Vamos, hechos en desarrollo. Alejandra Canales nos tiene información sobre el atentado precisamente a una unidad del transporte colectivo. Alejandra, explícanos y luego regresamos con la entrevista con el señor vicepresidente de la República. Adelante, Alejandra. Así es, Romeo, buenos días. Nos hemos trasladado hasta Soyapango, específicamente en la calle Antigua Tonacatepeque. ¿Te recuerdas que en el primer enlace que hicimos hablamos que la ruta 41A estaba en paro? Y es que, según nos han explicado, son dos las cooperativas. Una había paralizado labores desde ayer y la otra había decidido trabajar. Esta mañana, muy temprano, entonces, las unidades de la 41A que sí estaban trabajando, su motorista fue atacado por supuestos miembros de pandillas. Lo que sucedió, según la policía, lo que nos relata es que el atacante hace parada al microbús y cuando el conductor se percata que este estaba a punto de sacar un arma y disparar en contra de él lo que decide avanzar y obviamente el hechor dispara en contra de la unidad y este pierde el control y termina colisionando con un taller mecánico aquí en la calle Antigua Tonacatepeque y la intersección con la colonia Los Santos. El conductor resultó ileso, pero uno de sus pasajeros que iba justo en el asiento a la par de él sí resultó con lesiones, fue trasladado al seguro de Amatepec. Es una mujer, una señora adulta y ella resultó lesionada debido a este ataque. Debido a esto, las dos cooperativas de la ruta 41E están en paro a esta hora de la mañana. Un nuevo ataque al transporte colectivo. La policía confirma que esta ruta está siendo presionada por las pandillas para que le entreguen una fuerte cantidad de dinero en concepto de extorsión y por eso es que por el mismo temor y por este tipo de hechos es que han decidido parar. El tráfico aquí en la calle Antigua Tonacatepeque y los contornos está a vuelta de rueda. Mucha precaución, amigo televidente, que viene, por ejemplo, de la zona de Unicentro, de las colonias que están en los contornos o si vive en Los Santos también y los alrededores. Mucha precaución porque el tráfico para abordar, por ejemplo, para agarrar la calle Aguacaliente está a vuelta de rueda. Mucha precaución, amigo televidente. Esa es la información que tenemos en desarrollo a esta hora. Muchas gracias, Alejandra, por el reporte. Gracias por informarnos sobre esta situación. Mire, Carlos Ramírez, con nombre y apellido lo voy a decir, dice Carlos Ramírez, Romeo Lemus parece que en vez de ayudar al prójimo, con el subsidio los quiere afectar. Él utiliza otra palabra. Primero, no tomo la decisión yo de los subsidios, ¿verdad? Segundo, estamos diciendo que pues no pueden seguirse alimentando los subsidios a aquellas personas que pueden pagar en detrimento de, en realidad, de quienes lo necesitan. Pero que no pueden. Eso creo que es importante, ¿no? Incluso sí. El gobierno está consciente sobre esa situación. Así es que, Carlos, estése tranquilo que no soy yo el que tomo la decisión si quitamos o aumentamos los subsidios en este gobierno. Sí. Vicepresidente, bueno, hace unos días en la Asamblea Legislativa, ¿no? Los diputados aprobaron una ley de la sección de probidad, una nueva ley está vigente, bueno, estaba vigente una ley de 1959, si mal no me equivoco. Los diputados aprobaron una nueva ley porque dicen que había de alguna manera discrecionalidad al interior de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para investigar casos específicos. Y dicen hay que quitarle o evitar que haya discrecionalidad y aprobar una nueva ley. Exactamente días después de que fue, ratificada por el presidente, ¿no? Esa ley llega un recurso hasta la Corte Suprema de Justicia y esa ley queda prácticamente vetada y
Bueno, se detiene el acto reclamado. Mira, yo quiero primero felicitar a la Asamblea Legislativa por 3 cosas. Ajá. Y cuando digo la Asamblea Legislativa, a las distintas fracciones, incluyendo a los 84 diputados y diputadas. Primero porque ha habido un acompañamiento en la agenda económica, especialmente en importantes iniciativas que tienen que ver con mejorar el entorno de confianza y certidumbre para los inversionistas nacionales, es decir, para el empresario nacional, pero también para el inversionista extranjero. Han habido varias iniciativas importantes en eso y es bueno que la Asamblea Legislativa, estoy seguro que en este año 2016 nos van a seguir acompañando. Segundo, la elección del fiscal. Creo que era una tarea que todo el mundo esperábamos que se hiciera al cierre del año 2015, pero qué bueno que se hizo al inicio digamos, se cerró y se abrió el año con un nuevo fiscal, y lo más importante que ha sido en la práctica por el consenso, a excepción de una abstención que hubo, pero en general fue aprobado y respaldado por todas las fracciones políticas y por el tipo de cargo tan importante, tan relevante y tan especial que eso tiene para el país. Pero qué buena señal que el fiscal haya salido respaldado por todas el nuevo fiscal, por todas las fracciones políticas, y que la Asamblea haya cumplido como se debe con esa competencia constitucional. Y tercero, por haber aprobado una ley de probidad. Hay que tomar en cuenta que el instrumento que está funcionando es de los años 50. Es una ley que data del año de 1959. Y si uno dice, bueno, esta ley tiene más de 50 años. Imagínate cuando tú hablas ya de un marco legal de 50 años, con todos los cambios que ha tenido el mundo, con todos los cambios que ha tenido el país, con todas las nuevas tecnologías que se han integrado, con todas las nuevas relaciones. Hoy tenemos un mundo y un país que camina más rápido. Tú puedes estar en un día ahora en Francia, cuando hace años hace 50 años quizás te llevaba una semana, o si ibas en avión te llevaba 3, 4 días. Es increíble la manera en cómo ahora funciona nuestra sociedad. Entonces esa ley necesitaba actualizarse. Yo creo que la Asamblea ha hecho lo correcto. Y ahora lo que tenemos es una especie de un grupo de ciudadanos diciendo que hay un artículo o hay unos artículos que no les parecen, han presentado un recurso a la Sala de lo Constitucional y la Sala ha respondido aceptando ese recurso. ¿Usted apoyaba esta ley aprobada en la Asamblea Legislativa? Todos tenemos que totalmente de acuerdo. Todos debemos de apoyarla. Mira, vamos a ver, este es un tema que yo le he dicho. A veces lo perfecto es enemigo de lo posible y lo concreto. Y hay que tener también cuidado con el equilibrio del país que estamos teniendo. Hay como a veces modas, tendencias y tiempos donde se reafirman determinadas cosas. ¿A qué se refiere? Sí, por ejemplo, nosotros tuvimos tiempos de poner en práctica los acuerdos de paz, de ejecutarlos. Hemos tenido tiempo de cómo darle viabilidad a esta democracia. Hoy hemos tenido tiempo de cómo hacer énfasis en el tema de equidad de género. Hoy tenemos un tiempo donde se está poniendo mucho énfasis en el tema de la transparencia. Hoy tenemos un tiempo donde estamos tratando de ponerle mucho énfasis al tema de la modernización de toda la estructura pública. Y todo eso es bueno. Pero también tenemos que tener cuidado los salvadoreños de que esos temas no caminen de manera desequilibrada de otros temas. Por ejemplo, tú puedes aspirar a querer una democracia como la de, vamos a poner un ejemplo, la europea, digamos. Pero si yo te pongo 3 componentes, la democracia en Centroamérica, especialmente en El Salvador, la democracia en África y la democracia en Europa, ¿cuál es la diferencia? Que Europa tiene una institucionalidad en marcha con unas respuestas económicas mucho más equilibradas. Tú puedes tener
querer la misma institucionalidad democrática en África, pero con unas respuestas económicas muy por debajo de lo que tiene Europa. Y tú no puedes querer también en El Salvador caminar a 100 en la democracia cuando tus políticas de inclusión están a 30. Entonces tienes que tener un equilibrio. Y hay que tener cuidado de no desajustarnos en esas cosas. ¿Y cómo se aplica eso al tema de la sala de lo constitucional de esta ley de probidad? Bueno, porque una democracia requiere prestarle mucho tiempo al tema de cómo un país se vuelve económicamente fuerte y la redistribución de ese país cada vez es más sólida. Y cómo ese crecimiento económico y esa redistribución más sólida de los ingresos de la familia tienen una institucionalidad fuerte. En eso nos ha ganado Asia, que son países que se van dando su institucionalidad, pero soportada por una capacidad de respuesta de las demandas sociales y económicas mucho más sólida. Entonces nosotros también hay que tener cuidado que no nos vayamos a perder en el tema, tratando siempre de buscar cómo perfeccionar tu modelo democrático, pero viendo de lejos las necesidades básicas y fundamentales de las personas. Entonces, vamos a hacer una última pausa, bueno, todo lo que estamos a nosotros, es decir, somos respetuosos de las independencias de los poderes públicos. Eso lo hemos demostrado nosotros desde la entrada, y creo que hay que ver cómo resuelve la sala. Ese es un recurso que ya se ha hecho bastante común, y pues yo creo que es importante el paso que se ha dado. Imagínate, yo pregunto, solo para cerrar, hace lo que hemos avanzado en los últimos 6 años en materia de transparentar el ejercicio público, es impresionante. Si vos haces un análisis de lo que pasó en los últimos 6 años comparado a lo que no pasó en los últimos 16 años después de los acuerdos de paz, es increíble. Y tenemos que seguir avanzando, pero también teniendo el cuidado de no presentarnos como que... ¿De que no se den abusos? No abusos, sino que tratar de garantizar de que no vayamos por un manejo también idealista, no vayamos a perder la perspectiva de los procesos subjetivos del país. Muy bien, tengo que hacer una pausa, la última, vicepresidente, regresamos en breve. Bueno, estamos de regreso. Un poco en la pausa, el vicepresidente hacía mención también sobre el tema de la amnistía, ¿no? Sí. Y esta cuestión de la captura también, de la orden de captura de un juez español contra los militares. Hablaba también sobre este tema. Bueno, ¿nos vamos a detener a analizar este tema de la sección de probidad o vamos a ir más adelante? Aunque algunos dicen, es que una cosa no quita la otra. El hecho de que veamos un país a futuro, un país más fuerte, más sólido, más democrático, más incluyente, no quita el hecho de que se investiguen los casos realmente donde ha habido enriquecimiento ilícito. Es que eso no solo es correcto, sino que es necesario. O sea, una democracia tiene sus reglas y esas reglas hay que ponerlas en marcha. Y lo que no podemos hacer es convertir unos temas en el plato de las 24 horas. O sea, aquí al final hay 4 cosas que el país necesita avanzar. Y tenemos que avanzar. Y tenemos que ponernos en eso la izquierda y la derecha. Y tenemos que ponernos todos en eso. ¿En qué tenemos que avanzar en los próximos 10 años? En ser un país que tenga la capacidad de darle más oportunidades y mejores empleos a los ciudadanos. Y esto implica una economía fuerte. Y esto implica un empresariado fuerte. Y esto implica un país cada vez más confiable. Y esto implica cada vez salvadoreños con una cultura mayor de trabajo. Un país no se desarrolla trabajando 6 horas. Un país se desarrolla trabajando 8, 10, 11 horas. Aunque queramos decir, no, que yo no quiero trabajar 6 horas. Sí, pero no es cierto que un país se desarrolla con el menor esfuerzo. Un país se desarrolla con el mayor esfuerzo. Y tenemos que entender que la única manera que El Salvador cambie y que sea un país distinto y que sea el líder en la región en los próximos 10 años
es que nosotros nos pongamos a mover los motores de la economía. Segundo, es un tema de carácter nacional y eso es lo que la gente realmente quiere, es que tenemos que revertir los problemas de inseguridad. En los próximos 10 años El Salvador tiene que ser considerado uno de los países más seguros de toda la región. Y en la medida que nosotros tengamos un país con mayor seguridad, bajando los crímenes, controlando los crímenes y desarmando las redes de la extorsión, eso sí tiene un gran impacto en la gente y te va a abonar a una democracia mucho más sólida. Tercero, no podemos pensar en un país sólido, viable, sostenible en los próximos 10, 15 años si no invertimos masivamente en educación. El tema del conocimiento, el tema de la formación de la generación que está creciendo es clave. Porque somos un país pequeñito, digo territorialmente, no en sueños. Somos un país pequeño territorialmente. Y siendo un país pequeño territorialmente, nuestra economía no puede ser extensiva, tiene que ser intensiva. Es decir, le tenemos que meter mucha tecnología, mucha industria, agroindustria, tenemos que ser buenos para exportar, tenemos que ser buenos para producir y tenemos que ser muy competitivos, porque si uno dice, me voy a comparar con Guatemala, me voy a comparar con Honduras, me voy a comparar con Nicaragua, me voy a comparar con países como Argentina, con México, que tienen unos territorios vastos, con unas poblaciones relativamente mucho más pequeñas en relación al kilómetro cuadrado que nosotros, uno dice, no, entonces mi fuerte es la industria. Y entonces eso implica formación, capacitación, eso implica educación. Y lo otro, la otra cuestión que sí la gente demanda, porque la gente lo vive, es una institucionalidad democrática cada vez más fuerte. Pero yo no me puedo quedar sobre la institucionalidad democrática cada vez más fuerte, sin atender seriamente los temas de educación, los temas de salud, los temas de seguridad y los temas de empleo, que son los que te dan soporte sólido a estos valores democráticos en el tiempo. Vicepresidente, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted. Romeo, estamos a la disposición y tú sabes que siempre nosotros, cada cierto periodo, pues estamos ahí abiertos. Sí. Vamos a seguir trabajando por comunicar de la mejor manera los grandes compromisos de nuestro presidente y nuestro gobierno y este servidor en su función tratar de hacerlo mejor. Nuevamente una fuerte felicitación para ti, para este canal y un saludo al pueblo salvadoreño. Gracias, vicepresidente Óscar Ortiz ha estado con nosotros conversando. Vamos a nuestro patrocinio y regresamos en breve. Come bien, almuerza como en casa. Mr. Donut, la gran variedad, presentó. En los últimos días se ha escuchado opiniones sobre divisiones e inconformidad al interior del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. El periodista Raúl Hernández conversó con varios diputados de este partido para conocer su opinión. Arena, con 35 diputados, es el principal partido de oposición en la Asamblea. Al menos el 50% de su bancada fue renovada en las últimas elecciones. Y precisamente quizás por la diversidad de pensamientos y la brecha generacional entre los nuevos y los que ya tienen varios años, en los últimos días ha salido a la luz que no todo es amor y paz en este partido. Carlos Reyes, quien cumple su 6º periodo legislativo, ha visto las transformaciones del tricolor y es consciente que hay una renovación. Arena es eso, o sea, es una combinación de experiencia con personas que a lo mejor no tienen mucha experiencia en la parte directamente legislativa. Es de recordar que desde 2009, cuando este partido perdió las presidenciales por primera ocasión, se ha fraccionado en 2 veces. La primera que dio origen a Gana y la segunda a la extinta fracción de Unidos por El Salvador. Es por eso que nos dimos a la tarea de cuestionar a los nuevos diputados sobre los rumores de divisiones e inconformidad que se escuchan en los pasillos legislativos. No estamos divididos, es lo más falso. Para los areneros a nivel nacional eso es mentira. Que sí hay diferencia es normal, hasta en nuestras casas hay diferencia. El morbo vende y tú como periodista vas a intentar preguntarme cosas que puedan generar un conflicto con mis hermanos nacionalistas. No los tenemos. Pero reconocen que en reunión de fracción en ocasiones es difícil tomar una decisión sobre qué iniciativas apoyar o incluso en la elección de funcionarios, algo que fue evidente a la hora de votar por el nuevo fiscal. El diputado Ray Sol fue el único que se abstuvo de dar su apoyo, a pesar que ya había acuerdo de fracción. Que eso no significa que somos una fracción dividida, sino que hemos demostrado que a pesar que tenemos la capacidad de disentir, seguimos unidos como un todo.
A 8 meses de haberse iniciado la nueva legislatura, los estira y encoge. Entre los mismos diputados de Arena han sido varios. Habrá que esperar cuál será el comportamiento en los más de 2 años que le quedan al actual periodo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Con la colocación de arreglos florales en la Plaza Simón Bolívar, diputados del FMLN mostraron su respaldo al gobierno venezolano de Nicolás Maduro. También aprovecharon la oportunidad para condenar el retiro de cuadros del expresidente Hugo Chávez, ahora que la oposición política es mayoría en el Congreso de ese país suramericano. Muy peligroso que en revanchismo se estén tomando decisiones que van a afectar la Constitución de la República Bolivariana y todo el proceso de transformación y cambio a favor de mayorías. Hay que tener mucho cuidado, estar alertas, y nosotros nos solidarizamos con ese bloque de diputados y diputadas del PSV que están dando esa batalla por defender la revolución bolivariana. Organizaciones sociales se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo para defender su propuesta del salario mínimo en los sectores urbanos y rural. Ellos esperan que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el gobierno y la empresa privada tomen en cuenta su petición con el propósito de que el trabajador pueda cubrir las necesidades. A los representantes para el... Estamos proponiendo que para el sector servicio, el sector industria y el sector maquila sea el salario de 407.18, que es el equivalente al costo de la canasta básica familiar, es decir, para que los trabajadores y trabajadoras cubran las necesidades. Mira, la empresa privada nunca está dispuesta a hacer incremento de salario a los trabajadores, siempre lo ven como un costo. Entonces, la opinión de ellos pues siempre está enfocada en no dar los incrementos. Pues sí, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? También. La inestabilidad del clima afecta a diferentes rubros y el café es uno de ellos. La producción se ha visto reducida exponencialmente y vienen periodos todavía más difíciles, así lo confirmó la Asociación Cafetalera de El Salvador. Cuando tuvo que llover no llovió y cuando no tenía que llover, llovió demasiado. 2015 ya es pasado, pero para los productores de café es solo un indicio de lo que ocurrirá en los próximos días, con lo que ya se ha anunciado: sequías prolongadas y lluvias inesperadas producto del fenómeno del Niño que se ha fortalecido. Así como vamos, la crisis se va acrecentando más todavía. La Asociación Cafetalera del país aglutina al 80% de productores salvadoreños. La baja producción obtenida el año pasado, que según ellos fue de 650,000 quintales, confirma que de no hacer algo a un corto plazo, los días del café en El Salvador están contados. Que así como vamos 5, 7, 8 años, vamos a estar produciendo 100,000 quintales. Pues. Y es que hace 15 años el país llegó a ser el tercer mayor productor de café en el mundo. Se hablaba de cosechas superiores a los 4.5 millones de quintales. 2013 fue trágico por el impacto de la roya. Los años siguientes fueron de recuperación, pero hongo vuelve a ser una amenaza. Ahorita la afectación puede haber un promedio entre 15 a 25 el porcentaje que puede haber. Para los próximos días, junto a otras gremiales, la Asociación Cafetalera presentará al gobierno un plan con medidas urgentes que, según ellos, llevará a la recuperación y podría posicionar al sector como uno de los principales dinamizadores del agro nuevamente. Con imágenes de Ever Ábalos, informó Crisia Recinos. La vulnerabilidad del territorio salvadoreño por incidencias de fenómenos naturales demanda de la población y de las autoridades de gobierno medidas de mitigación. El terremoto de hace 15 años en las colinas, en Santa Tecla, en El Salvador, pero tuvo sus efectos más devastadores ahí, dejó en evidencia una vez más este riesgo. Marcela Rivera nos detalla en la siguiente nota. ...585 personas fallecidas, 193 soterradas y 125 desaparecidas... fue el saldo que dejó un deslave en la colonia Las Colinas en Santa Tecla, producto de un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter. Fueron 45 segundos de desesperación y terror los que se vivieron el sábado 13 de enero de 2001. Luego del sismo, socorristas y voluntarios comenzaron los trabajos de rescate en el lugar, que se prolongaron por semanas. Sin embargo, fueron pocos los sobrevivientes.
A medida que los días pasaron, esta zona se convirtió en un gigantesco cementerio. Algunos cuerpos fueron rescatados, pero nunca se supo su identidad y fueron al cementerio general del municipio. Esta es la fosa común ubicada en el cementerio municipal de Santa Tecla. Acá yacen los restos de las personas que fallecieron el pasado 13 de enero de 2001 en Las Colinas, luego que un alud de tierra sepultara alrededor de 200 viviendas. Esta fosa común tiene alrededor en longitud de esta forma, tiene casi 80 metros de largo. Prácticamente tenemos entre unos 300 y 500, digamos, restos y cuerpos enteros. El 15 aniversario de los terremotos de 2001 coincidió con la presentación de un estudio de vulnerabilidad elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio fue entregado al alcalde de Santa Tecla, porque fue este municipio el que se convirtió en el símbolo de la tragedia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para hacer estudios de ¿qué pasaría en un siguiente sismo de una magnitud como esta o superior? Estamos en plena disposición de trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente y pedirle que nos ayude también a insistirle al gobierno central de que falta la inversión que se tiene que hacer en la segunda etapa de las obras de mitigación. El Salvador está ubicado en una zona altamente sísmica, fenómenos que no son predecibles y es por ello que las autoridades le apuestan a prevenir los daños que generan. Además, esperan que la población esté consciente que algo similar a lo vivido en El Salvador en octubre de 1986 y el año 2001 puede volver a ocurrir. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. De monitoreo de vulnerabilidad es uno de los ejes que ha fortalecido la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos Centroamericana debido a que la región es considerada como altamente sísmica. Un ejemplo de ello es que se vivió en El Salvador hace 15 años cuando murieron más de 800 personas a causa de un deslave producto de un terremoto de 7.7 grados. Es necesario que los salvadoreños y las salvadoreñas reflexionemos sobre la crisis ambiental, el desorden territorial, los riesgos urbanos y rurales existentes, sumado esto a la debilitada percepción del riesgo. El sismo resistente, ha habido un estudio a nivel centroamericano en cuanto a evaluar la vulnerabilidad de las edificaciones. Sí menciono, entre paréntesis, que hay un déficit. Todavía hace falta mucho que hacer para evaluar vulnerabilidades de edificaciones, pero hay un avance importante a partir del 2001 hasta la fecha. Carlos, desde hace varios días hemos estado hablando de una fórmula de la cual nos comprometimos a brindar la información, ¿verdad? Después de una intensa búsqueda, en realidad, de todo lo que... Sí, una búsqueda que nos ha llevado por muchos lugares, libros, bibliotecas, sitios en internet, preguntarle a quien usted ni se imagina pues, si saben cuál es el resultado de la fórmula, pero ¿saben qué? Hoy sí les podemos decir lo siguiente: 12 más tu TV más 104.5, descúbrelo el 18 de enero a las 8 de la noche. Así que ahí tienen la invitación para que ustedes se mantengan pendientes. Es una información que compartimos con nuestros amigos en Radio Sonora, ¿no? Con Roxana Webb, con Manuel Burgos, porque ellos también manejan esta información, porque nos ha tocado, como les decía, muchos días con esa intriga de no saber qué significa la fórmula 12 más tu TV más 104.5. Pero nuestros compañeros de Radio Sonora tienen información al respecto, ¿verdad, compañeros? Hola Carlos, hola Katy, hola Romeo, nos acompaña aquí el ingeniero Jorge Dabú, presidente de la NEP, y también el licenciado Javier Argueta, director de Asuntos Legales de la NEP, que nos están preguntando desde que vinieron que de qué se trataba la fórmula, pero nosotros solo un adelanto le podemos dar porque no tenemos todavía todos los detalles de lo que se trata esta fórmula. Lo que les podemos decir es, descúbrelo el 18 de enero a las 8 de la noche, así es que todos a estar pendientes para conocer qué significa esta fórmula. Bueno, qué bien, por fin un poco de detalles, ¿no? Estaremos pendientes al 18 de enero a las 8 de la noche. Compañeros, un saludo a todos ahí, a los invitados de la NEP, y también Manuel, quedó nominada The Revenant a Mejor Película. Acaban de revelar en este momento las nominaciones a los premios de la Academia, a los Oscar. Digo porque me contaste que la había visto ya, ¿verdad?
Así es, una muy buena película. Yo pienso que Leonardo DiCaprio tiene una buena oportunidad de llevarse el Oscar por el papel que hace en The Revenant, que muestra parte de la historia de Estados Unidos durante el periodo de conquista, la situación que se dio con las comunidades indias en los territorios estadounidenses. También Sylvester Stallone está nominado por Creed, donde, bueno, revive su papel de Rocky Balboa. Vamos a estar pendientes a ver qué ocurre con la entrega de los Oscars. Sí, ya va a ser esto dentro de poco. Un saludo, Manuel, Roxana y a los invitados. Saludos, muchos saludos para ustedes también ahí, hasta el estudio de Canal 12. Y bueno, pues ya me siento más tranquilo ahora que ya tengo al menos una fecha. Ya hay fecha, ya hay hora también, ya hay hora. Es que el próximo lunes 18 a las 8 de la noche tienen que estar muy pendientes para saber el significado de esta fórmula que hemos venido hablando todos estos días, ¿verdad? Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con más información en desarrollo. Nosotros continuamos con más información y las autoridades de salud continúan en emergencia por el alto número de casos de Zika y su asociación con el síndrome de Guillain-Barré. Las sospechas de Zika y ya superan pues los 3.000 casos. El 1% de todos los casos de fiebre con Zika, de sospecha de Zika, han presentado síndrome de Guillain-Barré. Son adultos, de 20 años en adelante es la tasa de ataque. Por lo general en niños menores de 15 años se describe con un efecto asociado a la vacunación. Entonces la población pues puede estar, debe confiar en el sistema público, en la capacidad de respuesta. Tenemos una muy baja mortalidad, ¿verdad? Hay una recuperación demostrable en la mayoría de los casos y además no todos los casos de Zika van a evolucionar a esta cuestión. Señores, vamos a cambiar de tema. Habitantes de la comunidad Santa Rosa de Apopa, acompañados de diputados del Partido Arena, solicitaron en la Asamblea que se congele el nuevo pliego tarifario del suministro de agua potable establecido por ANDA. Según los denunciantes, les llegan facturas de hasta $100, pero no reciben el servicio. Para que se nos quite el incremento tarifario a los recibos de agua, ya que somos una comunidad de 1.600 casas y la verdad es de que no contamos con el servicio de agua potable hace 9 meses. Así que pedimos a la diputada que por favor nos ayude, que haga sus gestiones, igualmente a los diputados que apoyen esta propuesta, porque realmente... Mira, FUSATE ha desarrollado distintas actividades. Decenas de adultos mayores participaron en la tradicional caminata organizada por la Fundación Salvadoreña para la tercera edad. Veamos a continuación este evento. El cansancio por su avanzada edad no fue pretexto para que los adultos mayores participaran. Es la caminata que año con año FUSATE organiza en el mes dedicado a este segmento social. Después de recorrer varias cuadras, llegaron al Parque Cuscatlán. Esta es una actividad más bien intergeneracional, adultos mayores con jóvenes. Ellos pueden traer sus nietos o amiguitos si no tienen nietos o amiguitos vecinos, y lo que queremos es como cobrar conciencia que los jóvenes respeten y entiendan a los adultos mayores. También demostraron cómo su edad tampoco fue pretexto para bailar hasta ya no poder. Sigo bailando, fíjese. ¿No te cansó? Sí, no me cansé, gracias a Dios, pues me dolía la canilla un poco, pero ahí iba, caminando. ¿Se olvidan las penas aquí? Sí, aquí se nos olvida todo. ¿Y qué decir de doña Juana Cáceres? Tiene casi 80 años de edad y aprovechó para alimentar su espíritu. Moviéndose solita. Moviéndome solita, porque no hay de otra manera. ¿No se ha cansado con la caminata? No, nada. ¿Cómo están esos pies? Más o menos, ¿verdad? Quiebre de piñatas, pastel, alegría y mucho movimiento. Pero en medio de esta festividad, lamentaron que debido a que nunca tuvieron empleo formal, ahora no reciben pensión. ¿No tienen ningún beneficio gubernamental? No. Y a los hijos uno para que ya está mayor de edad también a veces es estorbo para ellos. Solo eso. ¿Cuesta avanzar así? Sí.
un día de gozo, pero también de demandas. La mayoría de estos adultos mayores no tienen una pensión, por lo que demandan de las autoridades gubernamentales mayor apoyo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuchco. Saben, y es que los dirigentes del deporte nacional, incluso muchos deportistas, nos han estado preguntando por correo electrónico, en redes sociales, por teléfono, algunos en la calle también cuando los vemos, el significado de la fórmula que tanto hemos estado hablando, pero de la que no teníamos mayores detalles. Pues ya tenemos un dato, y es 12 más TUTV más 104.5 igual a descúbrelo el 18 de enero a las 8 de la noche. Así que estamos cumpliendo con brindar esos detalles, porque habíamos prometido que al tener detalles los íbamos a revelar. Sí, no, y lo vamos a seguir revelando, ¿no? Al tener más resultados sobre esta fórmula. Y hoy tenemos una fecha. Al menos, es muy importante. Tenemos una fecha. Y una hora. Yo ya puedo... Y hora también. O sea, yo estoy más tranquilo ahora. Ya sé que va a ser. Bueno, con eso nos despedimos. Nos quedamos con Hola El Salvador. Muchas gracias por habernos acompañado. Mañana viernes estaremos con ustedes. Es todo. Feliz Buenos día. días. Los padres de familia son responsables de lo que sus hijos ven. El siguiente